Es la 1:01 Como siempre es un gusto saludarlos. Estamos en Meridiano Blue, comenzando semana. Hoy es lunes 20 de octubre. Empieza la temporada de fin de año que viene acompañada de lluvias en gran parte del país. Comienza a oscurecerse el cielo en Bogotá. Tenemos a esta hora vientos de 10 kilómetros por hora en la capital del país, según reporta el IDEAM. Saludo a quienes a esta hora nos ven en Ditu, nos ven en el canal de YouTube de Blue. Ya voy a ir a Barranquilla porque hay alerta por una onda tropical que está creciendo muy cerca de las costas del Caribe colombiano. Pero comienzo hablando, doña Marcela Peña, buenas tardes. Buenas tardes. De los daños que se presentan en Amazon Web Service, que están afectando a millones de personas en Colombia, no solamente los servicios bancarios, también reuniones, por ejemplo, vía Zoom, vía Teams. Seguramente si usted ha tenido hoy inconvenientes, no se asuste, no es su teléfono, no es su computador, es por cuenta de esta falla global en el servicio en la nube de Amazon. ¿Qué sabemos del servicio bancario, Marcela? Pues sabemos, Ricardo, que por ejemplo en Bancolombia ya están funcionando todas las sucursales. Algunas de ellas se vieron afectadas por la caída de los servidores esta mañana. Sin embargo, continúan afectadas las aplicaciones. Así que si usted no ha podido entrar a la página web del banco o a la aplicación móvil, ya sabe por qué es. En Davivienda la situación es similar. No funciona la aplicación móvil. Si usted quiere gestionar su dinero, tiene que hacerlo directamente en cajeros electrónicos o puede utilizar la página web del banco. Esa está funcionando. En Banco Caja Social reportan también problemas e intermitencias con sus plataformas digitales. Lo mismo ocurre en Avevillas. Todos estos bancos se suman a Nequi, que ha reportado también problemas para sus usuarios en las transacciones, todo por cuenta de la caída de Amazon Web Services. También hay problemas en plataformas a nivel global, como por ejemplo Mercado Libre, Zoom, Teams, entre otros, lo que está afectando el normal desempeño de las tareas de oficina este lunes. Muy bien, Marcela, gracias. Estaremos ampliando en segundos cuál es la respuesta de Amazon para saber en qué momento se restablecen todos esos servicios. Este es un daño muy importante cuando estamos en el mundo digital. 1:03, hablamos ahora de la grave crisis diplomática entre Estados Unidos y Colombia. A esta hora avanza una reunión de gabinete liderada por el presidente Gustavo Petro, en la que se están evaluando las medidas luego de las afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El presidente Petro ha dicho que esta noche habrá Consejo de Ministros televisado para dar a conocer la respuesta oficial de Colombia. ¿Qué pasa a esta hora en la sede presidencial? Caterina Ávila. Ricardo, buenas tardes. Una reunión que comenzó en la mañana y que se va a extender a la tarde. Se evalúan las medidas que van a tomar con la canciller Rosa Villavicencio, la vicepresidenta, el embajador en Estados Unidos llamado a consultas, los ministros de Defensa, de Comercio y de Agricultura. También está Gloria Miranda, la encargada del programa de sustitución de cultivos ilícitos, que entró a Palacio hace pocos minutos a sumarse en esta reunión. Dice el presidente Gustavo Petro que la respuesta colombiana, según él, va a ser inteligente, y también revela que el Ministerio de Comercio tiene decretos que aún él no ha firmado, con una posición que él dice son en defensa del trabajo nacional y de la vida de la humanidad. Los anuncios, Ricardo, se van a hacer en ese Consejo de Ministros programado para las 7 de la noche, que será transmitido por canales públicos y redes sociales de la presidencia. Hay que decir que en medio de esa escalada, pues el presidente Gustavo Petro intentó bajar el tono y lanzó una propuesta a Trump para evitar nuevos aranceles y, por el contrario, dice él, quitar los del sector agro, también legalizar la exportación de cannabis como cualquier bien y construir un tratado más eficaz de persecución de capitales y bienes de narcos en el mundo. Muy bien, Catherine, ya regreso con usted en segundos. 1:05. Don Víctor Grosso en Data IFX, buenas tardes. ¿Qué pasa con el dólar? ¿Hay alguna reacción de la divisa ante esta crisis? Sí, Ricardo, la verdad el dólar tuvo un movimiento alcista muy fuerte. Cuando miramos el contexto mundial, vemos el dólar sí subiendo frente a las principales monedas, pero no mucho como ha ocurrido en la jornada de hoy en la sesión dólar peso que acaba de terminar. Y cuando miramos en la región, básicamente el dólar estuvo cayendo, al contrario de Colombia, estuvo cayendo frente a las principales monedas. Eso ocurrió en Brasil, en Chile, en Perú, pero aquí en Colombia subió y su
su movimiento se destaca, se resalta como uno de los más fuertes hoy en el mundo. Subió 70 pesos, Ricardo, el dólar, cotización promedio 3.878 pesos y pues claro, los analistas nos dicen esto tiene que ver con la incertidumbre, con las preocupaciones que tienen los mercados frente a este tema arancelario, esa posible tarifa que le va a poner Estados Unidos a Colombia en medio de estas nuevas tensiones entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro. Y rápidamente le cuento, Ricardo, también hubo efectos sobre la bolsa de valores, o hay efectos a esta hora sobre el mercado de la bolsa de valores de Colombia. Cae 1% nuestro mercado, no es mucho en promedio en Colombia, pero de nuevo estamos en un contexto en que al contrario las bolsas del mundo, en Estados Unidos por ejemplo, en Europa, están teniendo comportamientos alcistas, inclusive las bolsas latinoamericanas, y esto también es reflejo del nerviosismo que tienen hoy los inversionistas por esta guerra comercial ahora Estados Unidos-Colombia. Fíjese, Víctor, gracias, que no sería inminente el anuncio sobre aranceles de Estados Unidos contra productos colombianos. Es la última información que proviene de la Casa Blanca, aunque todo puede pasar, es impredecible el gobierno del presidente Donald Trump. ¿Qué pasa a esta hora en la Casa Blanca? Juan Camilo Merlano. Según el presidente Trump, el anuncio es inminente, pero esta mañana la Casa Blanca no reveló detalles ni da pistas de los aranceles que impondría a Colombia. Habla Kevin Hassett, director del Consejo Nacional Económico de la Casa Blanca. We'll see. Right now, there's no announcement from them. Ya veremos, por ahora no hay ningún anuncio inminente, aseguró el asesor económico de Trump. La expectativa se da por cuenta del mismo anuncio del presidente a bordo del Air Force One. Él confirmó un mensaje del senador Lindsey Graham en el sentido de que impondrá aranceles a Colombia. En esa misma declaración arremetió contra el presidente Gustavo Petro. Colombia is out of control and now they have the worst president they've ever had. He's a lunatic who's got a lot of problems, mental problems. Colombia está fuera de control y ahora tienen el peor presidente que han tenido. Es un lunático con muchos problemas mentales, decía el presidente Trump, quien además añadió que Colombia no está luchando contra las drogas y que el país es una máquina de fabricación de drogas, que por eso va a quitarle toda la ayuda que ha venido dando Estados Unidos durante décadas a Colombia para la lucha antinarcóticos. De manera simultánea a las movidas de la Casa Blanca, en el Congreso también hay movimientos. Republicanos en el Senado quieren impulsar un paquete de sanciones contra Colombia que podría incluir medidas individuales pero también colectivas, en conjunto con el Departamento del Tesoro. La votación sería impulsada a través del procedimiento Hotline, una especie de fast track para aprobar legislaciones de manera expedita. Senadores republicanos como Bernie Moreno son los que impulsan la iniciativa. Y acaba de conocerse, mucha atención, un comunicado de los expresidentes de la República, Álvaro Uribe y Andrés Pastrana. Con mucha prudencia, ante la gravedad de la situación, le piden al presidente Gustavo Petro que aclare cuál es su relación con el jefe del cartel de los soles, es decir, con Nicolás Maduro. Mateo Piñeros. Los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe publicaron un comunicado conjunto en el que se refieren a la crisis entre Colombia y Estados Unidos. Los exmandatarios dicen que Trump señaló al presidente Petro como un líder de las drogas ilícitas, por lo que le piden al mandatario colombiano fijar su posición frente a dos temas. Dicen textualmente: con sentido patriótico y profunda preocupación, los expresidentes de Colombia bajo firmantes demandamos del señor presidente Petro la definición clara de su relación con el jefe del cartel de los soles, Nicolás Maduro, así como una explicación del llamado Pacto de la Picota y la consecuente coincidencia de las posteriores conversaciones llamadas Paz Total con grupos de organizaciones criminales. En el mismo sentido, los exmandatarios aseguran que en este momento se necesita prudencia y sentido nacional, pues la situación con Estados Unidos puede afectar la seguridad y el bienestar del pueblo colombiano. Hay noticia a esta hora que tiene que ver con la investigación que adelanta la Fiscalía por la desaparición de la joven estudiante de medicina Tatiana Hernández. Ella salió de su sitio de trabajo, un hospital en Boca Grande, en Cartagena, y se perdió completamente el rastro. Ya van más de 6 meses de su desaparición y la noticia, Kalila Peña, proviene desde la Fiscalía, que ha tomado decisiones en su caso. Sí, señor Ricardo, la Fiscalía General de la Nación decidió trasladar a Bogotá la investigación por la desaparición de la joven Tatiana Hernández en la ciudad de Cartagena. La medida fue adoptada tras la solicitud de la familia de la joven, representada por el abogado Iván Cancino, quien denunció la falta de avances en el manejo del caso. Ante estas denuncias, se concluyó que la Fiscalía 68, adscrita a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, asumirá la investigación, dada la gravedad y complejidad
complejidad del caso. Afirman que se requiere aplicar un enfoque estratégico y especializado para proteger los derechos de las víctimas y asegurar un acceso efectivo a la justicia. Muy bien, Kalila, gracias. 1:11. Cambiamos de tema y hablamos de las investigaciones que ya asumió la Fiscalía para determinar la presunta infiltración del ELN en el autodenominado Congreso de los Pueblos, que estuvo durante una semana en la Universidad Nacional en Bogotá y que desde ese sitio dirigió el ataque violento que intentó contra la Embajada de Estados Unidos en Bogotá el pasado viernes. Ustedes ven ahí las imágenes de cómo con lanzas hirieron al menos a 4 policías. Hay novedades a esta hora porque la Secretaría de Seguridad avanza en la búsqueda de información que le entregará a la Fiscalía para que avance en estas investigaciones. Nicolás Rodríguez. Trabajo mancomunado, Ricardo, que se va a hacer con el esquema de seguridad de la Universidad Nacional y también con la Vicerrectoría, ya que confirman que definitivamente sí hay rastros de esta filtración, por lo menos del grupo del ELN al llamado Congreso de los Pueblos, que estuvo en el campus de la Universidad Nacional desde el pasado lunes. El secretario de Seguridad, César Restrepo, confirmó además que en ese tiempo de visibilización o de las marchas que tuvieron a lo largo de la semana pasada, evidenciaron formaciones y también algunos llamados a personas que estaban fuera de la ciudad y que asimismo es información que le van a entregar a la Fiscalía y que lo hacían definitivamente para desestabilizar el orden público en Bogotá. Esto menciona el secretario. Y voy a ir un poquito más allá. Lo que pasó la semana pasada no es eventual, no es fortuito, no es el resultado de una calentura. Nosotros estuvimos observando claramente durante los 5 días el comportamiento de líderes, organizaciones y movimientos. Y claramente aquí había un plan estructurado de desestabilización. Un plan estructurado de desestabilización que lo van a hacer en varias ciudades, que lo van a hacer Ricardo, progresivamente y frente al cual el rector de la Universidad Nacional, Leopoldo Múnera, publicó un comunicado rechazando lo sucedido y además dice que las amenazas con artefactos explosivos son contra la ciudad universitaria y que además ponen en riesgo las personas que están dentro de estas mismas. Rechaza la presencia de encapuchados que además están ejerciendo control de la representación estudiantil y por eso la División de Vigilancia debe asumir la responsabilidad en este momento. Hace minutos a propósito se conoció un comunicado del rector de la Universidad Nacional, Leopoldo Múnera, y del cuerpo directivo, comunicado en el que rechaza la violencia, rechaza el uso del campus como escenario para ese tipo de hechos, pero también siembra algunas críticas en torno a la actuación de autoridades. Un llamativo comunicado en este contexto. 1:13, hablando del ELN, hay otra alerta de la Defensoría del Pueblo por lo que está haciendo ese grupo criminal en Arauca y en Boyacá, en los límites realmente en el municipio de Cúbara. Cristian Correa. Buenas tardes. La Defensoría del Pueblo está emitiendo una nueva alerta temprana en referencia a la agudización del conflicto armado y el aumento de riesgos para la población civil en los municipios de Arauca, Arauquita, Saravena, Fortul, Tame, Puerto Rondón, Carabobo Norte y Cubará en Boyacá. La entidad emitió esta alerta temprana para advertir a las autoridades nacionales y locales sobre la necesidad de adoptar medidas urgentes de prevención y protección ante la persistencia de enfrentamientos y amenazas. Precisamente es la población civil la que está reclamando estas acciones inmediatas por parte del gobierno nacional. Frente a esta advertencia y alerta temprana que da la Defensoría del Pueblo, todos los sectores sociales, gremiales, productivos de nuestros municipios, en particular los de Arauca, nos sentimos muy preocupados toda vez que no notamos acciones claras del gobierno que acompañen estas alertas, que prevengan precisamente todas estas situaciones adversas. De acuerdo con el análisis de la Defensoría, la confrontación entre el Frente de Guerra Oriental del ELN y las disidencias de las FARC del Estado Mayor Central sigue teniendo graves repercusiones humanitarias en esta región del oriente del país. Hablando de orden público, es crítica la situación por los desplazados en Briceño, Antioquia. Más de 2.000 hasta en las salas de velación de las funerarias han tenido que recibir resguardo. Melissa Álvarez. Ricardo, así es, la crisis humanitaria en el norte de Antioquia empeora, pues pasó de 200 desplazados a 2.081 en las últimas horas, pues estos abandonaron sus viviendas y llegaron al casco urbano por las intimidaciones de las disidencias del Frente 36 de las FARC, quienes incluso los multarán si no siguen la orden, lo que les han dicho el alcalde de Briceño, Noé Espinosa. Todavía no sabríamos decir si cuántos más van a venir y lo peor aún, no sabemos cuánto tiempo van a permanecer las comunidades aquí en la zona urbana, porque desde que no haya esa seguridad en el campo, la presencia. Por ahora las familias están siendo albergadas en el salón comunal, el parque educativo y hasta la sala de velación. El mandatario le pidió al gobierno nacional más policías, pues esta localidad solo tiene 15. Y hablamos ahora de la arremetida violenta, una más. Ya son incontables las de las disidencias de Iván Mordisco
en el departamento del Cauca, 5 municipios atacados en las últimas horas. Estefanía Toledo. Ricardo, poco a poco vuelve la tranquilidad al municipio de Suárez, Cauca, tras este último ataque ocurrido en inmediaciones de la base militar de la represa Salvajina, donde disidentes de las FARC realizaron ráfagas de fusil, hecho que por fortuna no dejó personas lesionadas. Entre tanto, en el municipio del Patía, las autoridades continúan realizando el balance de daños que dejó la explosión de un carro bomba a las afueras de la estación de policía del sector del Estrecho. La secretaria de Gobierno del Cauca, Maribel Perafán, confirmó el incremento en la cifra de heridos que dejó este atentado. Terminan 4 policías lesionados que afortunadamente pues fueron atendidos de manera inmediata y seguimos nosotros dispuestos con todos los operativos necesarios con la fuerza pública y poder determinar. Por su parte, las tropas de la Brigada 29 del Ejército están desplegadas en todo el departamento para evitar más ataques por parte de las disidencias de las FARC. Hablamos ahora de las medidas de seguridad que se adoptan en un campo petrolero de Ecopetrol en Tibú, en norte de Santander, que ha suspendido sus operaciones por intimidaciones de grupos armados. Julián Mejía. Ecopetrol anunció la suspensión temporal de sus operaciones en la zona norte del campo petrolero de Tibú, en norte de Santander, ante los reiterados hechos de violencia y apoderamiento ilegal de hidrocarburos. La compañía informó que en lo corrido del 2025 se han registrado 7 incursiones armadas en la estación norte, ubicada en la vereda Palmeras, kilómetro 16 del municipio de Tibú. Durante estos ataques hurtaron más de 1.300 barriles de crudo, afectando la continuidad de las operaciones y poniendo en riesgo la seguridad de los trabajadores. Enrique Pertús es experto en seguridad en norte de Santander. Están en grupos de mafias que sustraen este combustible, sino también en el mismo están organizaciones insurgentes que tienen presencia y control en estos territorios, como es el caso de la subregión del Catatumbo. Ecopetrol señaló que estos hechos han generado pérdidas superiores a 39.000 barriles de petróleo por apoderamiento ilegal y la retirada de más de 150 válvulas ilícitas. Además, la restricción en la operación ha causado una disminución diaria de más de 300 barriles en la producción del campo. Hay cierre de al menos 3 líneas del metro de Medellín en el sur de la ciudad por problemas en la vía férrea ocasionados por las lluvias. Danilo Arias, ¿se sabe a qué hora se restablecería el servicio? Sí, Ricardo, hasta ahora no hay pues un momento en el que pueda restablecerse el servicio, no se conoce, están fuera de servicio las estaciones Aguacatala, Yurá y Envigado en el sur del Valle de Aburrá. El gerente del metro, Tomás Elejalde, indicó que la falla en horas de la mañana de hoy se originó por las lluvias de las últimas horas en buena parte del Valle de Aburrá y están al frente de su atención junto a EPM y al área metropolitana del Valle de Aburrá. Este no estaba identificado previamente, surgió debido a las lluvias de la noche anterior. Nosotros, sin embargo, hemos invertido en los últimos 5 años más de 28.000 millones de pesos. Se espera que en las próximas horas el Metro de Medellín no solo indique cuáles serán las obras a ejecutar en ese tramo afectado por la socavación, pero también se indiquen esas medidas especiales para el plan de movilidad durante la hora pico de la tarde de hoy, donde la mayor parte de la población se moviliza en sentido sur-norte del Valle de Aburrá, Ricardo. Podrían aumentar las lluvias en los próximos días en Colombia por la alerta de una onda tropical que amenaza con convertirse en ciclón en el Mar Caribe. Desde el IDEAM, Jessica Gutiérrez. La Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres y la Mesa Técnica de Alerta por Ciclones Tropicales informaron que la onda tropical AL98 continúa su desplazamiento hacia el occidente del Mar Caribe, con una probabilidad de formación ciclónica del 50% en las próximas 48 horas y del 80% en los próximos 7 días. Aunque el fenómeno aún no representa una afectación directa sobre el territorio colombiano, podría provocar lluvias intensas, ráfagas de viento y oleaje de hasta 3 metros en sectores de la región Caribe. Ante este panorama, las autoridades elevaron el nivel de alerta a aviso para los departamentos de La Guajira, Magdalena, Atlántico y Bolívar y declararon vigilancia en Córdoba, Sucre, Antioquia, el Golfo de Urabá y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 1:20, hablamos de las noticias del mundo. Esta madrugada, hora de Colombia, un durísimo llamado del Vaticano a Nicolás Maduro, la amenaza del presidente Donald Trump a Hamas, el programa nuclear iraní, el triunfo de la derecha en las presidenciales de Bolivia y la guerra en Ucrania. César Moreno. Hola, muy buenas tardes. Vamos al Vaticano. Después de la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, primeros santos de Venezuela, el Papa León XIV se reunió con un grupo de venezolanos e hizo un llamado a la situación política del país. Pidiendo al Señor que este sea un fuerte estímulo para que todos los venezolanos se congreguen
y sepan reconocerse como hijos y hermanos de una misma patria. Por su parte, el cardenal secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, fue más directo y duro. Mensaje a Nicolás Maduro. Si escuchará las palabras del Señor, que te llama a abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos, romper todos los cepos. Ahora vamos a Oriente Medio. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu aseguró que jamás sintió su poder ayer domingo con varios bombardeos selectivos y que lanzaron 153 toneladas de bomba en la franja. Israel sostiene que jamás violó el alto al fuego e Israel respondió. Por su parte, Donald Trump, arquitecto de la tregua, lanzó nueva advertencia a Hamas sobre su desarme y el respeto al alto al fuego. Eradicate them if we have to. They'll be eradicated. Se comportarán y serán amables, si no, los vamos a erradicar. También las brigadas de Al-Qassam, brazo armado de Hamas, anunciaron que esta noche van a entregar el cadáver de otro rehén a la Cruz Roja. También allí en la zona, el líder supremo de Irán, el ayatolí Ali Khamenei, le dijo al presidente Trump que está soñando si cree que Estados Unidos destruyó las instalaciones nucleares de la República Islámica con sus ataques aéreos en junio pasado. Trump asegura que el programa nuclear iraní quedó totalmente destruido tras esa operación llamada Midnight Hammer, el martillo de medianoche. Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano de centro derecha, es el nuevo presidente de Bolivia y abre una nueva época en ese país tras 20 años de gobiernos de izquierda del movimiento al socialismo más. Porque cuanto más fuerte sea nuestra democracia, más certidumbre, más tranquilidad en el pueblo boliviano y a su vez también más tranquilidad en el contexto internacional. Sus grandes retos serán la seguridad, la estabilidad política, la economía y, por supuesto, la oposición radical de Evo Morales. Y por último, los jefes de la diplomacia de Rusia, Sergei Lavrov, y Estados Unidos, Marco Rubio, tuvieron una primera reunión telefónica preparatoria para la cumbre que reunirá en un par de semanas en Budapest, esto es en Hungría, a los presidentes de ambos países, el ruso Vladimir Putin y el estadounidense Donald Trump. El objetivo de toda esta movida diplomática, acabar con la guerra en Ucrania. Muy bien, César, gracias. 1:23, el Abrebocas Deportivo. Octavio, buenas tardes, con la continuación de la fecha del fútbol colombiano este lunes. Hola Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. Precisamente hablaremos de eso, del fútbol colombiano, tanto en primera como en segunda división, también lo que va a suceder en Europa, porque varias de las ligas más importantes del mundo quedaron compartidos para el día de hoy, así que estaremos atentos a todo eso, lo que deja el Mundial Juvenil Sub-20 y la victoria de Marruecos y el tercer lugar de la selección Colombia, todo lo que se está preparando para una gran semana de Liga de Campeones de Europa. Por supuesto, todos los detalles acá en Minutos en los Deportes en Meridiano Blue.